Hola amigos, el día de hoy regresamos por fin a grabar video. Vamos a seguir con la serie de microbiología. El video pasado fue acerca de tinción de Gram y ya entendimos que es una bacteria gram positiva y una gram negativa, ¿vale? El día de hoy hablaremos de la forma que tienen esas bacterias y cómo se agrupan. Pero para empezar a hablar de este tema, hablaremos de por qué las bacterias tienen miedo y ese es el título de nuestro video. Para empezar a hablar de esto, tenemos que ver una pequeña introducción y entender por qué vamos a hablar de esto. La mayoría de las veces se entiende bastante bien el cómo, ¿no? Ya sabemos cómo son las bacterias, ya sabemos que tienen forma de esfera, de bastón, etcétera, ¿no? Pero ¿sabemos por qué? Yo creo que la mayoría de nosotros no nos hicimos esta pregunta al principio cuando empezamos a estudiar esto. Como idea general vamos a hablar de la selección natural, ¿vale? Esta selección natural también afecta a las bacterias. Entonces podemos decir, las bacterias van a cambiar su forma dependiendo del medio en el que se desarrollen. Es decir, una bacteria se adapta a las condiciones en las que se está desarrollando y por eso vemos distintos tipos de formas bacterianas, ¿vale? Y bueno, en este ambiente van a haber distintos factores y cada uno de ellos, de esos factores, lo denominaremos presión selectiva. Es una fuerza que va a mover o que va a hacer que la bacteria se decida por una forma u otra. Y aquí tenemos el clásico ejemplo, incluso de primaria, diría yo, de la jirafa, ¿vale? La jirafa que no alcanza las hojas y poco a poco va alargando su cuello. Vean cómo el medio en el que se desarrolla hizo que la jirafa modificara su estructura y ahora tuviera un cuello más alto, más largo, para alcanzar las hojas que estaban más altas. Y básicamente eso también le ocurre a las bacterias. Entonces, veremos cómo es que esto se relaciona con su forma presión selectiva a presión selectiva, ¿sale? Empecemos con la primera, que es la adquisición de nutrientes, la absorción de nutrientes. Y bueno, vamos a empezar hablando de la competencia por los nutrientes. ¿Alguna vez se preguntaron por qué, como regla general, son más las bacterias pequeñas? Es decir, ¿por qué hay más bacterias en forma de esferita que en forma de bastones largos? ¿O por qué las bacterias son muy pequeñas? Esto se cree que es por el medio en el que se desarrollan. Generalmente hay pocos nutrientes, llegan a través de la sangre. Por ejemplo, no es lo mismo una bacteria que se encuentre en la mucosa nasal, como es la imagen que tenemos en la derecha. Vean cómo son bacterias redonditas, chiquitas, que una bacteria en forma de bastón que se encuentran en el intestino. ¿Sale? Vean cómo estas bacterias son generalmente más grandes. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la presencia de los nutrientes. No va a haber la misma cantidad de nutrientes, por ejemplo, en la mucosa respiratoria que en la mucosa intestinal, que básicamente es ahí donde se absorben los nutrientes, ¿no? Básicamente comemos, ¿no? Y ahí llegan todos esos nutrientes. Entonces, si hay pocos nutrientes, las bacterias también son inteligentes, vamos a llamarlas, y dicen, si tengo pocos nutrientes, pues voy a hacer una bacteria pequeña para que mis requerimientos no sean tantos, ¿vale? Entonces, si hay pocos nutrientes, trabajo con lo que puedo y me quedo siendo una bacteria pequeña. Esto también ayuda a que con pocos nutrientes yo me pueda reproducir. Entonces, las bacterias que generalmente se desarrollan en ámbitos en los que los nutrientes son escasos, van a preferir formas pequeñas, formas que les permitan trabajar con poco, ¿vale? En cambio, en medios en los que los nutrientes sean abundantes, pues las bacterias van a aprovechar y van a decir, bueno, si aquí hay mucho de dónde comer, pues yo al mismo tiempo pues soy más grande. ¿Para qué? Para aumentar la superficie celular. Vean, esta superficie celular es más grande que una esferita, entonces esto va a permitir que difundan más nutrientes a través de sus membranas, ¿vale? Ahora, esa es una modificación, eso es algo que sucede con la forma, pero las bacterias también tienen otro modo de adaptarse. Entonces, la segunda cuestión es la formación de un tallo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una bacteria cuando está en un medio de pocos nutrientes? Si no se hace bolita, entonces genera un tallo, un flagelo, un cili, un pili, ¿vale?
¿Para qué? Pues como lo vimos en las imágenes pasadas, si extendemos la superficie celular, vamos a hacer que haya más difusión hacia la misma célula. Es decir, no es lo mismo que la bacteria sea nada más este pedacito y que difundan aquí un poco de nutrientes a que se ocupe todo. Y ahora imagínense si forma un tallo. Entonces, en ambientes con pocos nutrientes, una de dos, o las bacterias son pequeñitas o son un poco más grandes y forman un tallo. ¿Para qué es el tallo? Pues para aumentar su superficie celular y que tengan más chance de absorber más nutrientes. Conclusión de esta primera diapositiva, en medios de donde hay muchos nutrientes, las bacterias generalmente son más grandes. En medios con escasos nutrientes, las bacterias prefieren ser pequeñas. Pero hay excepciones donde se adaptan de otro modo en el que generan estos famosos tallos que les van a permitir aumentar su superficie celular y, por consiguiente, la difusión de nutrientes. ¿Vale? Esta es una de las principales presiones selectivas. Incluso con los humanos también lo vemos así, ¿no? Por eso los humanos éramos nómadas, ¿no? Porque íbamos buscando alimento, íbamos siguiendo a los animales de caza hasta que por fin ocupamos la cabeza y descubrimos la agricultura y bueno, etcétera, ¿no? Relacionado con la absorción de nutrientes vienen estas dos presiones que vemos. Ahora estas presiones son secundarias, no son vitales, pero nos van a ayudar a conseguir más nutrientes, ¿vale? Y es la motilidad y la fijación. Empecemos hablando de la motilidad, es decir, del movimiento de las bacterias. Como introducción breve, diremos que las bacterias, o en general las células, tienen un movimiento dependiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Como han visto en sus clases de fisiología, las células en el cuerpo humano se dice que están en un mar interno. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Espero que sí. Si no, léanlo, está chido. Ahora, esto significa que las bacterias y las células en general van a depender del medio en el que se están desarrollando. Entonces, hablando de su movimiento, las bacterias no se mueven a donde quieren, ¿sale? Hay que establecer esa idea. Las bacterias dependen de los gradientes de concentración, los gradientes electroquímicos, las fuerzas de Van der Waals, los movimientos brownianos. Dependen de todas estas fuerzas y básicamente es como si uno de nosotros que no sepa nadar se mete al mar, lo va a arrastrar por donde quiera, ¿no? Básicamente eso ocurre con las células. Entonces, ¿qué hace la bacteria o las bacterias para para tener un poco más de control sobre su propio movimiento? Una de las adaptaciones es agruparse. ¿Y cómo lo hace? En células de enjambre. Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Vean cómo las bacterias tienen esta forma de cilios, pero se van amontonando, se van agrupando. Entonces las fuerzas que de por sí tienen las condiciones del medio, como las de los gradientes de concentración y los gradientes electroquímicos, etcétera, ya no van a afectar tanto a una masa de células. Si estuviera una célula sola, probablemente sí, ¿no? Pero si a una masa de células más grandes, es más difícil que estas fuerzas externas afecten el movimiento o desvíen mucho a una célula, ¿vale? ¿Qué otra adaptación tienen? Tenemos un ejemplo muy interesante que es el Vibrio anginolithicus. Vamos a poner atención en esta parte, está muy curioso. Y bueno, supongamos que esta es una superficie, ¿vale? Y en esta superficie vamos a encontrar muchos nutrientes. Una pizza, por ejemplo, ¿no? No es nada nutritivo, pero bueno. Entonces, a esta bacteria, a Vibrio anginolithicus, se le va a antojar esa pizza. Pero como ya dijimos, el movimiento no siempre es decisión completa de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a apurar a llegar. Entonces, esta bacteria va a llegar lo más rápido que pueda y se va a mover en línea recta hacia donde están los nutrientes. Pero ahora, como no se puede quedar ahí estacionada, porque no tiene manera de hacerlo, ¿qué es lo que hace? Empieza a moverse de distinta forma. ¿Y cómo lo hace? Modifica su forma. Disculpen las palabras, pero bueno, deja de ser una bacteria recta como la vemos aquí y toma la forma de espiral, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta forma de espiral? Le permite a la bacteria moverse en círculos. Entonces,
Una vez que se acerca, llega muy rápido, empieza a absorber nutrientes, pero es inteligente, entonces se curva y el movimiento que la va a arrastrar la va a hacer que se mueva en círculos. Entonces la va a ir alejando poco a poco, como lo vemos en este GIF. Entonces, entendemos así que la bacteria se curvó para que todas estas fuerzas externas la movieran, pero no la alejaran tan rápido. Entonces, este movimiento en reversa hizo que aumentara el tiempo que está cerca de los nutrientes y así tener chance de absorber más. Esa es una de las adaptaciones o una de las estrategias que tienen las bacterias para tratar de estar más cerca de los nutrientes. En este caso, Vibrio alginolithicus. Y ahora hablemos de fijación selectiva, es decir, las bacterias a veces, y como ya les dije, no tienen la capacidad de pegarse a los tejidos, pero otras veces sí. ¿Cómo lo hacen? A través de, vamos a llamarlo extensiones, ¿vale? En esta imagen que tenemos a la izquierda, vemos a E. coli, una bacteria, que se encuentra a nivel de la mucosa intestinal. Claramente en la mucosa intestinal, como ya habíamos hablado, hay muchos nutrientes, entonces a la bacteria le conviene quedarse ahí parada, ¿no? ¿Qué es lo que hizo E. coli o la mayoría de los bacilos que se encuentran a nivel intestinal? Crear estas extensiones, a las que vamos a llamar pilis. Los describiremos con más detalle una vez que lleguemos a la estructura bacteriana, pero lo que quiero que vean aquí es que vean cómo estas extensiones se anclan al tejido y vean cómo se va tensando, se van tensando, se van tensando hasta que deje a la bacteria aquí, estacionadita. Y todo por aquí, pues está lleno de nutrientes, ¿no? Entonces, si se queda estacionada, pues va a empezar a nutrirse, a nutrirse, a nutrirse. Entonces, ¿cuál es la adaptación que tuvo esta bacteria? Crear un anclaje. Y esto, pues vean que es muy interesante. Las bacterias se van adaptando otra vez y como les decía, es la base de esta presentación, se van adaptando al medio. Si si no pueden quedarse pegadas, giran, dan vueltas en el mismo lugar. Si pueden, crean un pili y se quedan pegadas, ¿vale? Entonces vean cómo las bacterias pues son fantásticas, ¿no? Y ahora sí, por fin llegamos a esta parte de por qué las bacterias también tienen miedo. Recordemos esta parte. ¿A qué nos referimos con depredación? Generalmente imaginamos que una bacteria pues infecta a un humano y lo enferma, lo mata, ¿no? Y creemos, o yo por lo menos así lo tenía entendido cuando no estudiaba medicina, era que las bacterias básicamente son inmortales, ¿no? Que te tomas un medicamento y ya, pero si no, pues las bacterias no tienen preocupaciones. Al contrario de esto, en realidad sí las tienen. Ya vimos que se preocupan por comer, ¿no? Se preocupan por moverse. Pero ahora se tienen que preocupar de que no se las coman. ¿Por qué? Porque aparte del sistema inmunitario van a estar los protozoarios. Los protozoarios, en palabras muy vagas, vamos a decir los parásitos, también van a comer bacterias. Y entonces, básicamente, les puse este ejemplo del pajarito para pues, mostrar un poco más, de manera más sencilla a lo que me refiero. Entonces, el pajarito come preferentemente insectos verdes. ¿Por qué verdes? Porque el verde resalta más en... El color verde resalta más en las hojas secas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos bichitos? Empezaron a decantarse más por tomar una coloración café. ¿Para qué? Para tener una especie de camuflaje y que el pajarito no los pueda ver. Y entonces vemos cómo los insectos van aumentando en número, pero la mayoría se vuelven cafés. Es decir, los verdes van disminuyendo. Justo ese tipo de estrategias hacen las bacterias. Entonces decimos que esta fuerza selectiva es una fuerza de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Pues es como las cadenas alimenticias, ¿vale? En este caso nosotros, como les decía, siempre imaginábamos, o por lo menos así era mi caso, que las bacterias eran como, de cierto modo, la cima de la cadena, ¿no? Ellos comían y comían, pero no, también pueden ser comidas, es decir, alguien arriba de ellos se los puede comer. Y es aquí donde empieza una carrera armamentista, ¿vale? Empieza una guerra entre
entre los parásitos y las bacterias. Empiezan a generarse estrategias y, pues bueno, ¿cuáles son estas estrategias? La primera es escapar a la captura, la segunda resistir a la ingestión y tercero, hacerse inaccesibles. Entonces empezamos con la primera. ¿Qué hacen las bacterias para escapar a la captura? Este GIF lamentablemente no pude encontrar uno de un protozoario siguiendo a una bacteria, pero pues sirve para ejemplificarnos bien. Aquí lo que estamos viendo es un neutrófilo. ¿Ven esa manchita, esta manchita? Esa es una bacteria, ven que es diminuta, ¿no? Una de las adaptaciones que le permite escapar a la bacteria para no ser devorada es hacerse pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Por qué? Porque así le permite moverse mucho más rápido a que fuera una bacteria, a que fuera una bacteria mucho más grande y se vuelve más lenta, ¿sale? Esa es una de las primeras adaptaciones que tiene. Si está en riesgo de ser comida, o como lo vimos con el pajarito, pues básicamente hace eso, se hace chiquita y se mueve muy rápido y así trata de escapar. En este caso, pues los neutrófilos son otra cosa, ¿no? Los neutrófilos son unos maestros de comer bacterias. Y puse una anotación, el efecto Tyndall. ¿Por qué hablaremos de esto? ¿Qué es el efecto Tyndall? Es básicamente la refracción de la luz por moléculas pequeñas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estamos relacionando aquí con las bacterias? Es un dato agregado nada más. Las bacterias son muy pequeñas, ¿no? Pero son lo suficientemente grandes para tener la capacidad de hacer este efecto Tyndall. ¿Y esto qué relación tiene con la medicina? Hay un proceso infeccioso al que llamamos meningitis, es la infección de las meninges del cerebro. Entonces, cuando ocurre esta enfermedad, generalmente el diagnóstico se hace con el estudio del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normalmente es transparente como agua, lo describen como agua de roca, pero cuando se encuentra con una densidad considerable de bacterias, como lo vemos aquí, pues el líquido se va a tornar turbio. Y esto básicamente es el efecto Tyndall. La luz se refracta por aquí y entonces nos da este aspecto turbio. A diferencia de una meningitis viral, porque los virus son más pequeñitos todavía que las bacterias. Entonces, estas pues no logran conseguir el tamaño necesario para refractar la luz. Es por eso que en las meningitis virales, algunas veces el líquido cefalorraquídeo pues generalmente es cristalino, ¿vale? A diferencia de las bacterianas, cuando se encuentra un líquido cefalorraquídeo turbio, piensen en una infección bacteriana, ¿sale? Y bueno, sigamos. Segunda estrategia, ¿qué es lo que hacen? Resistir a la ingestión. ¿Cómo lo hacen? Modificando su tamaño, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos una bacteria gigantesca como la que tenemos aquí de color verde y el parásito es de un tamaño más pequeño? Pues por más que lo intente, supongamos que este es el parásito, por más que intente comerse a este, no lo va a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria para resistir la ingestión? Ser más grande. A diferencia, por ejemplo, de Haemophilus, en este caso, pues se lo come súper fácil, ¿no? Entonces, esa es la segunda estrategia. Y por último, tenemos a hacerse inaccesibles. ¿A qué nos referimos? A la formación de biopelículas o biofilms. ¿Qué es esto? Básicamente es, aquí vemos a todas estas bacterias, ¿qué es lo que hacen? Generar una capa, como un campo de fuerza alrededor de ellas. Esta es una imagen un poco más didáctica y pues se ve claramente cómo las bacterias se van fijando a una superficie y básicamente cuando se unen forman microcolonias y estas microcolonias empiezan a secretar proteínas, aminoácidos, empiezan a secretar proteínas y empiezan a formar esta biocapa, como lo vemos aquí, esta biopelícula. ¿Para qué les va a servir esto? Pues básicamente es un escudo gigantesco y así es como sobreviven a la fagocitosis, incluso pues del sistema inmunitario en algunas ocasiones. ¿Qué otra ventaja tiene esto? Como están aquí todas cubiertas, les permite seguir reproduciéndose. Y vean cómo aumentaron de tamaño pues desde el inicio hasta acá. Una vez que alcanzan un número suficiente, esta biopelícula se rompe y todas estas
bacterias salen para seguir infectando más tejidos. Entonces, eso es lo que sucede con la depredación. Para concluir con este tema, ya vimos las presiones selectivas y cómo esto interviene en la forma que decide tomar la bacteria. Pero ahora dijimos que, pues generalmente, estas presiones selectivas no aparece una solamente, sino que a veces salen combinadas. Y las más importantes, como lo vimos, es la absorción de nutrientes y la presión de depredación, ¿vale? Entonces, veamos. Si nos encontramos en un medio con bajos nutrientes, con pocos nutrientes, ¿qué hace la bacteria? Dijimos, se vuelve una bacteria chiquitita o crea un tallo, ¿no? ¿Para qué? Para que aumente su superficie y le permita absorber más. Ahora, aquí vemos que no hay una presión de depredación, es decir, aquí a la bacteria no le preocupa hacer comida, entonces lo que va a entonces, lo que va a direccionar a una bacteria a escoger una forma, pues en este caso solamente hacer la cantidad de nutrientes que hay en el medio, ¿vale? Ya dijimos qué formas toman. Si empieza a haber un poco más de nutrientes, ¿qué hace la bacteria? Se hace más grande, ¿no? Aprovecha. Y vean cómo incluso puede hacerse más grande y aún así tener este tallo. Y entonces va a aprovechar todavía más los nutrientes que se encuentran en ese medio. Aquí, pues vemos cómo aumenta la presión de depredación, pero no tanto. ¿Qué hacemos si nos encontramos en un medio con muchísimos nutrientes? Ya lo vimos, como los intestinos, ¿no? La mayoría de las bacterias van a ser en forma de bastoncitos, van a ser alargadas. En este caso, pues vemos que aún la presión de depredación no es tan importante. Vemos ahora que nos encontramos en un medio con muchos nutrientes, pero aquí ya empieza a haber depredación, aquí ya empieza a haber ese miedo de las bacterias a ser comidas. ¿Qué es lo que hacen? A pesar de que hay muchos nutrientes, vean cómo la bacteria no crece tanto. ¿Por qué? Dijimos que las bacterias pequeñas son más rápidas, entonces esto le va a permitir huir. En este caso, vemos cómo, en el siguiente caso, vemos cómo la bacteria sigue siendo grande y todavía aparte de eso, crea este tallo. Recordemos que una de las formas de evitar ser comidas de las bacterias es haciéndose más grandes. Entonces, supongamos que este es el parásito, pues no se va a poder comer esta bacteria tan grande, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa en ámbitos donde haya muchos nutrientes y haya mucho peligro de ser comido? Pues una de dos, o las bacterias son diminutas para simplemente huir, o se vuelven gigantescas, como vemos aquí, para evitar ser comidas. Entonces, es así como las bacterias se van adaptando al medio en el que se desarrollan y cómo eligen ser de una forma u otra. ¿Sale? Espero que compartan el video, esto está muy interesante. Y ahora sí, sigamos ya con lo que teníamos que ver, que es la forma y la agrupación. Y van a entender después por qué tenemos esta imagen de las uvas. Las bacterias van a tener formas básicas, ¿vale? Bacterias en forma de cocos o que son casi esféricas, como lo vemos aquí, una esferita. Bacterias en forma de bastón, a las que llamaremos bacilos, que es esta formita que tenemos aquí, aunque hay variantes en las que tenemos en forma de uso. Básicamente el uso es que sean, uy, qué mal dibujante soy. La cosa es que no sea en forma de tubo como esta, sino que las esquinas, los extremos, perdón, sean un poco más agudos. Y otra forma es que estos bacilos, estos bastoncitos estén curveados. Lo importante aquí es que apréndanse que los cocos son las esferas, los bacilos son los bastoncitos, ¿vale? Vamos a tener espirilos. Estos tienen un eje largo, así como los bastoncitos, pero a diferencia de ellos, estos van a estar en espiral, en sacacorchos, ¿vale? Grábense esto, los espirilos, espiral, no está muy difícil. Y vamos a tener por último una forma un poquito más rara, que son los vibrios. Estos van a tener forma de coma, así, el signo de puntuación, ¿vale? Así como lo vemos aquí y aquí, muy claro, ¿no? Entonces ya entendimos las formas básicas, pero generalmente las bacterias en las tinciones y todos estos estudios las vamos a encontrar de forma solitaria, pero algunas veces no. ¿A qué se debe esto? Las bacterias se reproducen generalmente por fisión binaria, es decir, de una salen dos y así se siguen, ¿no?
Entonces, dependiendo en qué momento agarremos a la bacteria, es como la veremos. Generalmente las bacterias una vez que se dividen se alejan, ¿vale? Pero hay otras bacterias que no lo hacen. Otras bacterias se dividen y se mantienen juntas por la presencia de membranas y bueno, por muchos factores. Aquí vemos cómo la bacteria empieza a formarse, se empieza a partir a la mitad y se empieza a dividir y ya nos deja dos células hijas. Entonces recordemos que la agrupación bacteriana depende de la fisión binaria, ¿vale? Si las bacterias se mantienen juntas es pues porque es porque si las bacterias están juntas los veremos así en el microscopio. Y bueno, aquí tenemos a las agrupaciones que debemos saber sí o sí. La primera es el coco. Si es un coquito, pues solamente se le dice coco. Si son dos pegados, pues diplococo, ¿vale? No está tan difícil. Aquí tenemos una variante que es el diplococo encapsulado, es decir, esta en realidad sí se mantiene junta por la presencia de una capa extra que tiene o una cápsula que mantiene a dos celulitas juntas. Cuando escuchen diplococo encapsulado, piensen en neumococo, ¿vale? Creo que puede ser pregunta de algún examen. Estafilococos. ¿A qué nos referimos con estafilo? Hace referencia a un racimo de uvas y es por eso que les puse la primera imagen. Y pues como tal, ¿no? Es un racimito de uvas, así. Muchos coquitos acomodados de una forma no tan específica. Ahora, estreptococo. Estrepto significa básicamente cadena. Entonces son cocos en cadena. Y sí, es un coquito tras de otro, uno tras de otro, haciendo pues estas cadenitas, ¿vale? Y estas dos últimas son rarísimas, pero pues hay que saberlas. La zarcina. La zarcina es básicamente como un cubito de Rubik, perdón. Cada uno de los cuadritos es una célula, es decir, esta es una forma tridimensional, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Ufale, soy malo dibujando, pero bueno, se entiende, espero que se entienda, es un cubito. ¡Oh! Y por último, la tetra, que básicamente son cuatro celulitas pegadas. Ahora, en relación a los bacilos, vamos a tener, esta es un cocobacilo, no es ni un coco ni es un bacilo, solamente es una agrupación un tanto rara, perdón, una forma que no es específica, a veces las células se ven así y yo creo que por eso decidieron llamarlas cocobacilos. En realidad, académicamente no tiene mayor importancia. Bacilo, pues porque está solo. Diplobacilo, pues básicamente siguen las mismas etimologías, ¿no? Diplo de dos, estreptobacilo en cadenitas. Y por último hay una agrupación especial de los bacilos que es la empalizada o en cigarrillos. Si alguien sabe la bacteria, lo dejo en los comentarios y se va a ganar algo algún día. Ahora sí, espero que les haya servido mucho esta presentación y para finalizar tengo aquí una especie de ejercicios, ¿vale? Me gustaría que trataran de describir estas imágenes en su cabeza. Póngale pausa si es necesario. Bueno, aquí lo que tenemos son estreptococos gram positivos. Estreptococos, ¿por qué? Primero hay que identificar que son bolitas. Entonces, ya sabemos que son cocos. Si nos encontramos esta forma, así un coquito tras de otro, que predomina, obviamente aquí se hicieron bolas, pero predominan aquí las formas en cadenita, pues vamos a pensar o describiremos entonces esta imagen como estreptococos gram positivos porque son morados. Y aquí les voy a ir poniendo ejemplos de cada una de las imágenes que vamos viendo. Un ejemplo de estreptococos gram positivos es Streptococcus pyogenes, ¿vale? Ahora pasamos a la siguiente imagen. Recuerden que si quieren pueden describirlo desde sus cabezas. ¿Cómo describirían esto? Muy fácil. Identificamos la forma, vemos que son cocos. ¿Cómo están agrupados? Aquí pues predominan los diplococos, ¿no? Son dos coquitos juntos. La mayoría de veces es así. ¿Qué ejemplo tenemos de diplococos gram negativos? Ah, claro, son gram negativos porque son rojitos. Recuerden eso. Uno de los ejemplos, casi siempre que les pregunten acerca de diplococos gram negativos, piensen en Neisseria gonorrhoeae. Aquí esto está facilísimo.
Bueno, identificamos forma, que son cocos. ¿Qué forma tienen? ¿A qué les recuerda todo esto? Pues, como a los racimos de uva, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, ¿cómo lo describiríamos? Son estafilococos gram positivos. Positivos porque violeta es positivo. Y uno de los ejemplos más importantes es Staphylococcus aureus. ¿Qué tenemos aquí? Identifiquen la forma. Son cocos que se agrupan en pares, entonces son diplococos. ¿Qué tinción? Pues son gram positivos. Entonces, diplococos gram positivos. ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo que dijimos cada vez que hablábamos de diplococos gram positivos? Exactamente, ¿no? El Streptococcus pneumoniae o neumococo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este caso, ¿qué forma tienen? Vean que son más alargaditos, ¿no? Ya no son cocos. Entonces, ¿qué serían? Pues son bacilos. Como aquí no vemos ninguna agrupación específica, ¿cómo los describirían? Bacilos gram negativos. La mayoría de los bacilos van a ser gram negativos, entonces iremos viendo cómo identificarlos más adelante. En este caso, un ejemplo cualquiera podría ser una Pseudomonas aeruginosa, E. coli, bueno, en fin, muchas. Y por último, si la saben, pónganlo aquí en los comentarios antes de que salga la respuesta, obviamente. Si se la saben, son unos maestros. Esta es una descripción un tanto especial, pero digamos que ocupemos nuestro conocimiento normal, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues son células en forma de bastoncitos, entonces, ¿qué son? Bacilos. La tinción son, bueno, aquí la imagen no tiene buena calidad, pero claramente se ve que son como moradas, azules, oscuros, bueno. Entonces son gram positivos, bacilos gram positivos. ¿Qué es lo que nos va a dar la pista para saber qué bacteria es? La forma que tienen estos bacilos. Estos bacilos tienen forma como de hisopo, es decir, es un palito con dos bolitas, dos cabecitas. Y esta forma gram positivo y así amontonadas, se dice que en letras chinas las vamos a llamar Corynebacterium diphtheriae. Entonces, cada vez que se encuentren o alguien les diga así como, ¿qué bacteria es la que se agrupa en letras chinas? Ustedes piensen en Corynebacterium diphtheriae, ahí tienen la respuesta. Esa es una agrupación especial, la quise agregar, no es tan importante en estos momentos, pero luego las preguntan porque hay doctores que están bien locos, ¿no? Y con esto doy por finalizada la presentación. Espero que les haya gustado más que servido porque pienso que es un tema muy sencillo, por lo menos en la parte de morfología, y que creo que todos ya dominan. Quise hacer este video para aportar un poquito más en relación a por qué las bacterias toman esas formas. Y pues en fin, espero que se estén cuidando mucho, los tiempos van a mejorar y pues nos vemos en el siguiente video. Sigan leyendo un montón.